tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de elementos de protección personal. Mi nombre es Vanessa y como saben los estamos acompañando desde la Cámara Argentina de Seguridad y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en este sexto encuentro, ¿sí? Donde estamos en un programa gratuito, nacional y virtual que lo conforman 8 encuentros de elementos de protección personal. Hoy vamos a hablar sobre lo que es protección ocular y facial, y como saben, participan especialistas técnicos. Hoy, específicamente desde Chile, van a estar conectados para actualizarnos, brindarnos más información y poder visibilizar el aporte que existe y el desarrollo tecnológico del sector. Bueno, ahora sí, como les decía, hoy vamos a hablar de la protección ocular y facial, y para eso lo vamos a invitar a nuestro expositor. Él es José Marchand. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenas tardes a todos quienes se conectan. Buenas tardes. Bueno, te voy a presentar. José está conectado desde Valdivia, Chile. Es el primer expositor internacional que tenemos, así que estamos muy contentos. Él es gerente de producto de protección contra caídas y protección ocular de la empresa MSA Large South en Argentina y en Chile. Y bueno, tiene trayectoria también en esa compañía. Tiene 37 años, está casado y tiene 2 hijos que son Maya y Rafael. Así que muy bienvenido, José. Y bueno, cuando quieras podemos probar para compartir tu presentación y arrancar este primer bloque. Como saben, la idea es poder ir respondiendo todas las consultas que ustedes tienen. Ahí estamos viendo los saludos, hay gente conectada desde todo el país. Viste que nuestra Argentina, José, es larga, tenemos gente del norte, del centro, del sur, desde Chaco, Córdoba, Malargüe, Misiones, La Pampa, Jujuy, bueno, variedad de provincias conectadas, así que los saludamos a todos desde acá, y las preguntas que se vayan dando las vamos a ir respondiendo al finalizar el encuentro. Cuando quieras ir compartiendo para poder arrancar. Perfecto, bueno, también es larga y linda Sí, el país vecino, ¿ah? Yo como siempre que he ido ustedes. allá me han tratado muy bien, así que Así te eh, esperamos de vuelta. si me confirman, si están viendo la Sí, pantalla, perfecto. perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Adelante. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Hoy lo que yo les traigo un poco es un barrido de información y bueno, ojalá entregarles conocimientos respecto a la protección ocular y facial, ¿no? Fue el requerimiento que me hicieron en la invitación, así que también agradecido de poder participar en esto. Creo que el conocimiento se debe compartir, así que es muy en línea con el encuentro, ¿no? Entonces, tengo acá una pequeña agenda en que siempre tomando el tema de protección ocular y facial vamos a clasificar los peligros más comunes que detectamos en entornos industriales, ¿no? Después especificar un poco el elemento de protección tal como el protector ocular, protección facial, buenas prácticas en la selección, bueno, en cosas que deben considerarse al elegir o al usar, o temas normativos, ¿no?, respecto de estos, y por último vamos a cerrar con una ronda de preguntas de acuerdo a a las dudas que le vayan surgiendo, ¿no? Eh, Acá, bueno, un poco para redondear lo que Vanessa, la presentación de Vanessa. Mi nombre es José María Marchand, ya tengo 4 años en MSA, con responsabilidad principalmente en la línea de protección contra caídas y protección ocular. Hoy tengo la responsabilidad sobre Argentina y Chile para estas líneas de productos. Anteriormente también tuve la línea de protección a la cabeza para Perú y Chile, y en los últimos 2 años ya trabajo con ustedes, con Argentina, ¿no? Bueno, mi edad, 37 años, y casado, felizmente casado, y con mis 2 hijos, Maya, de 5 años, y Rafael. Un poco, bueno, vamos con clasificar los peligros. En general, siempre que hablamos de esto tenemos 2 tipos de peligros, siempre los peligros mecánicos y los peligros no mecánicos. Los peligros mecánicos son un poco más intuitivos o más evidentes que los peligros no mecánicos. Ahora vamos a entrar en detalle, ¿no?,
de la diferencia de cada uno. En general, donde existen o se producen proyección de partículas o choque con objetos estáticos es con lo que hablamos de peligros mecánicos, ¿no? Y esto incluyen, entre otros, el mecanizado de metales, siempre y cuando las partículas que se proyecten tomen una velocidad lo suficientemente alta que se conviertan en un proyectil. Las fundiciones con potencial de proyección de metal fundido, ¿no? También en fundiciones tenemos caídas de objetos y contacto con aristas vivas, en este caso fierros o maquinaria, ¿no? a alta temperatura. En la construcción y minería existen peligros también de proyección de partículas, polvo en suspensión y también, bueno, objetos caídos sin duda, ¿no? Y por último, en la industria, en las actividades forestales o de acondicionamiento de terrenos, movimiento de tierras, etcétera, existen peligros por corteza, rebote de sierras en cadena, proyección de fragmentos por herramientas y maquinarias, ¿no? Las maquinarias. En general, los peligros mecánicos y sus fuentes están, creo que la mayoría están contenidos en esto. Obviamente puede existir alguna situación que no se contempla acá, pero por lo general son evidentes, ¿no? Uno ve las partículas, ve el polvo que puede penetrar el ojo, ¿no? Y acá, ¿qué lesiones puede provocar en general las lesiones oculares, ¿no? Pueden variar, obviamente, puede ser desde irritar hasta perder el órgano completamente, ¿no? O sea, hay una escala, si se quiere, de gravedad de lesiones de acuerdo al riesgo o las partículas que se proyecten, ¿no? También la córnea, en general, puede ser muy erosionada por partículas de polvo, o sea, es decir, el ojo en particular es un órgano bien sensible dentro del cuerpo y muy susceptible a este tipo de agentes, ¿no? Las partículas pequeñas a una velocidad suficiente pueden penetrar la misma córnea, causar lesiones en el iris y ya ir más profundo en el ojo, incluso en el cristalino, o ya llegar hasta la retina, ¿no? Y por último, los cuerpos extraños, en general incrustados en el tejido ocular, pueden requerir un tratamiento médico especializado para removerlos, lavados u otros tratamientos ya, incluso intervenciones quirúrgicas, así que no es para tomarlo a la ligera. En general, siempre tendemos a subestimar los riesgos, como el polvo me va a hacer eso, como, bueno, existen y, bueno, es importante tener conciencia de estos agentes, ¿no? Ahora, si seguimos en esa línea, en los peligros no mecánicos, en general los peligros no mecánicos son un poco más sutiles de ver, a veces son invisibles al ojo a simple vista, ¿no? Entonces, los podemos clasificar de dos maneras. En general, los peligros químicos, por una parte, y las radiaciones. Para efectos de esta, ¿por qué sale un asterisco? Porque para efectos de esta presentación no vamos a considerar las radiaciones ionizantes, que contemplan el uso de rayos X, rayos gamma o rayos alfa, que, bueno, tienen sus propias particularidades y sus propios tratamientos, ¿no? Así que solo vamos a hablar de radiaciones del espectro ocular, o sea, de fuentes de luz, principalmente. En los peligros químicos, generalmente es el polvo fino, ese que ya es un poco más invisible a la vista, ¿no? Tenemos también los zumos, los rocíos o las nieblas, aerosoles, por ejemplo, ambientes de neblina, también hay neblina ácida, o por ejemplo en algunas faenas productivas, y los gases y los vapores, principalmente, esto tiene relación mucho con los hidrocarburos, ¿no? Por el lado de las radiaciones ópticas generalmente vienen de fuentes de luz, en general la luz, la longitud de onda de luz se puede descomponer en esta parte de la ultravioleta, que tiene tres, la UVC, la ultravioleta C, la ultravioleta B y la ultravioleta A, va a depender de su longitud de onda, y es una luz invisible, ¿no? El espectro de luz visible, que también puede generar lesiones, vamos a ahondar un poco de ello, y también el espectro infrarrojo, ¿no? Cuya longitud de onda es aún mayor, y también es invisible al ojo, ¿no?
En general, esas son las fuentes de estos peligros y qué cosas nos pueden provocar, ¿no? Los peligros químicos en general, sustancias líquidas muy ácidas o muy alcalinas, pueden causar graves quemaduras, ¿no? En general, todas estas quemaduras van relacionadas con la aparición de cataratas, ¿no? Que es el opacamiento del cristalino del ojo, ¿no? También proyecciones de corta duración o aerosoles finos pueden generar irritaciones o conjuntivitis en casos más leves, y si ya en casos más severos también se puede perder el ojo. En el caso de los vapores, de algunos hidrocarburos, estos tienen principal relación en que pueden reducir el nivel de oxígeno existente en los líquidos naturales del ojo, lo que puede provocar la distrofia de la córnea, es decir, que se inflame. ¿Ya? El caso de las radiaciones va a depender de qué longitud de onda, bueno, y el tiempo de exposición a la que uno esté, valga la redundancia, expuesto. El caso de los rayos ultravioleta C y B puede generar catarata fotoquímica, blefaroconjuntivitis, queratitis. En general, la queratitis es la inflamación del iris, en este caso. Los rayos UVA, también cataratas y lesiones corneales. En general, las cataratas se generan en todo el rango de onda lumínica, ¿no? Ya sea de fuente solar o de otras fuentes lumínicas. En caso de la luz visible, escotomas, cataratas, iritis y fototraumatismos. Y en el espectro infrarrojo, ya catarata térmica, escotomas, quemaduras corneales, conjuntivitis. En general, como podemos ver, en todo el espectro de luz, dependiendo de las condiciones de trabajo también y la exposición, el tiempo de exposición, siempre el ojo va a estar bastante expuesto. Bueno, siguiendo en esa línea, vamos a individualizar ahora los protectores oculares. Por lo general, el protector ocular más conocido, el anteojo, ¿no? Es algo que yo creo que todos tenemos interacción en algún punto. Se compone de estas piezas a grandes rasgos, bueno, los brazos o patillas también, acá puedo hacer la salvedad del idioma, ¿no? Dice que el español difiere, pero el frente, los lentes, el puente nasal y la protección lateral, ¿no? Eso a grandes rasgos. También los protectores oculares pueden tener otras características, por ejemplo, sobrelente, que quiere decir el sobrelente, que bueno, tiene todos los componentes anteriores, pero tiene un espacio suficiente que me permite usarlo en conjunto con anteojos de prescripción oftalmológica. Esa es una de las ventajas del sobrelente, o también otros que tienen inserto óptico, es decir, que yo puedo usar mi prescripción dentro del mismo lente con ese adaptador. Solamente tendría que tener en el inserto mi receta, en este caso oftalmológica, y usarla en conjunto con el protector. Esos son propósitos especiales. Hay algunos que incluyen luces y cosas, pero no para efectos de estos no es mayor diferenciador, ¿sí? En la misma línea de protección ocular, también tenemos lo que son las antiparras, ¿no? Que se diferencian de los lentes o de los anteojos, en este caso por el sello, en general, que puede ser de espuma o de goma, la ventilación indirecta, que puede estar en la parte superior, por los laterales o la parte inferior del protector. Esto es básicamente para prevenir el tema del empañamiento y la pérdida de visibilidad consiguiente por ese efecto. Y también la banda elástica en general, que es, bueno, es ajustable hoy día. Todos los fabricantes y proveedores de estos elementos, las antiparras, permiten el ajuste de la banda para lograr un sello correcto, pero a la vez confortable, que no sea incómodo para el usuario, ¿no? Eso a grandes rasgos de cómo es los protectores. Y ahora vamos a ver la coloración, ¿no es cierto?, del lente propiamente tal, ¿no? Que hay distintos tipos de coloraciones. En el fondo cada una sirve un propósito. Acá se las voy a
Se las voy a enumerar y nombrarle las características principales. Perdón, José, que te interrumpa. ¿Querés que hagamos primero la pregunta o querés que la hagamos después para interactuar? A ver cuánto... No, dale, creo ¿Sí? que sería un buen momento. A ver cuánto, digamos, porque Ujú. seguramente muchos de ustedes conocen, otros no, pero ¿cuántos tipos de colores creen que existen en relación a los lentes? Acá hay 4 opciones. Si creen que está en 10, en 11, en 15, en 20, y ahora José nos va a contar la verdad de todos esos colores de la protección ocular. Claro, por lo menos Para, los que yo tengo en en mi expertise, no sé si excederán o no, pero acá les traigo, creo que cubro la mayoría, así que vamos a dar un minuto para que la gente conteste. Sale. Seguro que sí. Mandan saludos. También hay gente conectada desde Uruguay, desde Perú, así que les mandamos saludos también. Gracias por participar. Ahí Buenísimo, estamos. Sí. perfecto. Ya participó casi un 80, no, perdón, 72%. Ya estamos, esperamos un poquito más, así participan un 75 por lo menos. Ahí estamos en un 75, cerramos votación, ¿te parece? Vale, últimos 10 segundos. Ahí Ahí. estamos. Bueno, el 52% dijo 10, el 14-11, el 27-15 y el 6-20. Vamos a ver cuánto de esto se refleja en lo que vas a compartirnos. Gracias. Vale, de nada, bueno. Sigo con eso, bueno, en primer término están los lentes transparentes, ¿no? Los que es para usos generales, donde solo la protección ocular es requerida, ¿no? Puede ser tanto interior o exterior, donde no se requiere mayor contraste de la transmitancia de la luz. La transmitancia es el concepto de cuánta luz pasa por un objeto, ¿no? Después del transparente tenemos el color ámbar, que realza en fondo en ambientes con el contraste de luz en ambientes con baja iluminación. En general el tono ámbar se ocupa en depósitos o en bodegas, ¿ya? Siguiendo en esa línea tenemos el color celeste, favorece el contraste y la definición en condiciones de luz deficiente, ¿no? Entonces disminuye los efectos, en este caso de la luz amarilla y el cansancio visual que produce estar largos periodos de tiempo sometidos a eso. Tenemos el color naranja, que son convenientes para condiciones con luz media-baja, como días nublados o parcialmente nublados, ¿ya? Acá, bueno, en general, yo creo que ustedes conocen los 3 más usados. Al final de esto les voy a decir cuáles son, pero seguimos. Está el color gris, ¿no? Que es ideal para actividades siempre en el aire libre, en uso para ambientes muy iluminados, mucha luz solar, pero sin realzar los objetivos, ¿no? Esto quiere decir que transmite todos los colores al mismo nivel y protege la vista de reflejos excesivos, ¿no? Y peligros presentes de luz visible y radiación ultravioleta. Siguiendo en eso está el color verde, que son alternativas para los lentes oscuros estándar, pero para aplicaciones exteriores, con ambientes muy iluminados, ¿no? Pero sin realzar el contraste. Esto que provee protección contra el reflejo excesivo también, y también la radiación ultravioleta. En esa línea está este indoor-outdoor o I/O. En general son muy comunes en ambientes donde uno se tiene que mover entre aplicaciones, pasar desde el interior al exterior o viceversa, ¿no? Como el tránsito de ese ambiente, manejo de autoelevadores o trabajos de tránsito de mucha poca luz general en minería subterránea, se ocupa mucho por obviamente este tránsito que les comento, ¿no? Siguiendo con esto está el plateado espejado, ¿no? Que son en aplicaciones exteriores con condiciones permanentes de exposición solar y que reduce el reflejo y la intensidad de la luz, ¿ya? Estos lentes oscuros no tienen degradación de colores, ¿no? Y también muy, muy utilizados para filtrar la radiación ultravioleta.
Después está el azul espejado, ¿no? Que es también en aplicaciones exteriores, al igual que condiciones permanentes de exposición solar, pero la diferencia que son ideales para actividades acuáticas, ¿no? Uso plataformas marinas donde también, además de la exposición a la luz, tengo el reflejo de la misma en el agua, ¿no? Ahí la gran diferencia con el predecesor, el plateado, ¿no? Y después ya pasamos a a los lentes con protección infrarroja, el infrarrojo 3, ¿no? Que conviene como para asistencia a los soldadores, exposición indirecta en ambientes de bajos a medios de radiación infrarroja, por ejemplo, fundiciones, soldaduras con gas, corte y soldado, ¿no? Y en último, ya con esto, si ya están contando, bueno, la respuesta correcta era 11, o por lo menos los que yo les traigo hoy día, estos 11, también el IR5, también cumple con lo que les mencioné anteriormente, en niveles bajo medio de radiación infrarroja, pero también contempla las soldaduras con acetileno liviano, que es distinto da un grado un poco más que el infrarrojo 3, ¿no? Ese es el IR5, así que felicitaciones a quienes contestaron 11. Esto no es intuitivo, en general la industria se mueve en el transparente, en el gris y en el IO, el resto son ya para aplicaciones muy especiales o estacionales, sobre todo, no sé, los de infrarrojo, los espejados y bueno, el naranja, ¿no? Para condiciones climáticas en general de otoño, ya más de invierno, en donde los días tienen una intensidad menor de luz. Siguiendo con esto, pasamos a la protección facial. En general, se me olvidó mencionar, los protectores faciales son de dos tipos, los ajustados a la cabeza y los acoplados a otro PP. En general, los protectores faciales también están pensados para proteger los ojos y el rostro, ¿no? Pero son, a diferencia de los lentes o los anteojos de seguridad, son un protector secundario, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se deben utilizar en conjunto con un protector primario, como un lente, y son complementarios, ¿no? En el fondo, el uso del protector facial no sustituye el complemento de uso con, valga la redundancia, con un protector ocular. ¿Ya? Acá también les hago la salvedad al tiro. No voy a mencionar acá las máscaras de soldar. En general las máscaras de soldar y la soldadura en sí es un tema grande en sí mismo y también excede mi expertise, por eso no lo toco, sino que les voy a hablar especialmente de los visores y las aplicaciones más comunes industriales, ¿no? En caso de los ajustados a la cabeza, siempre se componen de 5 partes, que es el arnés propiamente tal, la parte que va en la cabeza, que es ajustable al igual que en los cascos, ¿no? Tienen una perilla en general de ajuste para fijarlo dentro de la cabeza. El protector de coronilla, ¿no? Que protege la parte frontal de la cabeza, o bueno, coronilla propiamente tal, y el adaptador, que es esta parte donde se adosa el visor. Si ven acá en la foto, el visor tiene estos agujeros, ¿no? Que son los que se enganchan en el adaptador y el arnés. Se compone también propiamente el visor, que es la pantalla, ¿no? que protege el rostro, que brinda la protección al rostro, y no en todas las aplicaciones donde se requiera un protector de barbilla o mentón, ¿no? En la parte de acá bueno, en Chile decimos pera, pero se entiende, ¿no? En la parte baja de la cara, ¿no? Va a depender de la aplicación. En general las aplicaciones de salpicadura son las que protegen los protectores de barbilla o mentón, ¿no? Después tenemos los que son acoplados al casco, al EPP, al elemento de protección personal, en general un casco, ¿no? Se componen de 3 partes, el adaptador, el visor y el mismo protector de mentón o barbilla. Dentro
de las aplicaciones más utilizadas en general de estos protectores, ¿no? Están las partículas a gran velocidad, en el fondo protege el rostro de esto, esto tiene que cumplir cierta resistencia mecánica al respecto de impactos a alta energía, es decir, que una partícula proyectada hacia el rostro no sea capaz de penetrar y traspasar el protector, ¿no? También tenemos los de salpicadura química, o líquidos, para básicamente protegerse de las salpicaduras peligrosas, y como les adelantaba, cuentan con la protección adicional al mentón, que protege tanto el mentón propiamente tal y el cuello, ¿no? En general, materiales más utilizados para resistencia química es el acetato, ¿ya? Después tenemos para metales fundidos, ¿no? Que eso está tenteados para impacto y también para la adherencia de metales fundidos en la zona de protección a los ojos, ¿no? En el fondo no debe existir penetración del material incandescente en un intervalo de tiempo de 5 segundos. Ahí también vamos a tocar más adelante que los EPP, si bien protegen, tienen sus limitaciones, ¿no? Y es bueno que lo sepan. Y para radiaciones infrarroja y ultravioleta, en general estos tienen ese tinte en general que reduce la transmitancia de la radiación, ya sea de esta infrarroja o ultravioleta hacia el rostro. Siguiendo, también tenemos protección para arco eléctrico. El arco eléctrico es este golpe, en general es un golpe de calor generado por energías residuales, en general de maquinarias energizadas, que pueden estar apagadas, pero siempre queda una energía residual, y un operario, una persona, si se dan las condiciones, puede hacer puente o tierra, y se genera este golpe de calor y radiación. Y este protector lo que hace es evitar básicamente que yo me queme, ¿no? Que me queme el rostro, me queme la cabeza. Obviamente esto va en conjunto con trajes y guantes, y si estoy trabajando en alturas también el arnés tiene que estar, y el sistema tiene que estar preparado para poder resistir ese shock de calor y poder en pos de la protección del usuario, ¿no? Tenemos también de radiación térmica. Esto es bloquean en fuentes de calor, ¿no? Cuando son muy oscuros, extra oscuros, en general son verdes para radiaciones térmicas, como bien les decía. Y bueno, acá hay que recordar que la distribución espectral de la radiación emitida por algún cuerpo también depende de la temperatura del mismo, ¿no? Entonces ahí hay que tener ojo con la selección, ya que puede ser que la fuente necesite otro tipo de protección. Y por último, más comunes de malla, muy utilizados en la industria forestal, que filtran el polvo ya no más fino, sino que acerrín o astillas, el astillado, cuerpos un poco más grandes que también se proyectan, ¿no? hacia el rostro por la naturaleza de la labor. Bueno, siguiendo con esto, buenas prácticas en general acá, Vane, si quieres agregar algo. Si querés que vamos a hacer la otra encuesta de facial, a ver cuántos recuerdan de lo que nos enseñaste. Bueno, como bien nos contó José, tienen varios componentes ajustados, los protectores faciales. Bueno, ¿cuántos? Si recuerdan, si prestaron atención, seguramente, o hay que ver si los contaron, pero ¿fueron varios? Bueno, si fueron 3, si fueron 4, si fueron 5 o si fueron 7. Ahí están respondiendo. Bueno, somos un montón de personas conectadas, más de 415, así que les agradecemos a todos los que están conectados por hacer posible este encuentro y dinamizarlo y participar. Para nosotros es muy importante.
Así que gracias, estamos viendo que ya respondió un 60%, si responden algunos más, así tenemos por lo menos un 70% de respuestas. Si vemos, está parejo, te digo, José. Está peleado, está peleadito. Bueno, Pero bueno, hay que desempatar. Está peleadito, peleadito, peleadito. Bueno, llegamos ahora sí a un 70% de participantes. Vamos a cerrar la votación y compartir resultados. Bueno, la respuesta correcta la decís vos, pero la mayoría votó 4. Así que va a hacer un repaso, me ya. parece. No, no, estaba quizá un poco capciosa la pregunta porque si bien la respuesta de los que son ajustados a la cabeza es 5, como yo presenté 3 imágenes, por ahí también se puede prestar para la confusión. En el caso de los adosados al EPP son 3, la respuesta era 5, pero la mayoría estuvo en el promedio 4, así que creo que Estamos bien. algo permeó Sí, 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 lo que estamos se bien. dijo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, siguiendo con, bueno, ya enumeramos riesgos, definimos los protectores, y yo creo que esta es la parte más, o el mensaje, a mi entender, más que les quería, que espero que más les quede respecto a qué son las buenas prácticas. En el fondo, lo que les mencioné anteriormente lo pueden encontrar en cualquier literatura, y acá creo que podemos ir un poco más allá y que les quede para cuando se vean enfrentados al tema de protección, ¿no? Entonces, en caso de buenas prácticas, ¿no? Entonces, en general, en los entornos de trabajo, o ya sea hablemos de protección como un todo, ya de ocular, facial, contra caída, gases o respiratoria, etcétera, hay que entender que los elementos de protección personal no son sustitutos nunca, ya de la protección misma de la maquinaria y los controles de ingeniería. En ese sentido, siempre hay que tener presente lo que se llama la jerarquía de control de riesgo. Me imagino que acá todos los relacionados con seguridad han escuchado hablar de ello. Por ejemplo, no porque un EPP tenga tal o cuales propiedades, va a sustituir generalmente que yo tome las precauciones de hacer los protocolos o los trabajos de una manera adecuada, ¿no? En el fondo, el EPP funciona en conjunto con todas las medidas de prevención y protección, ¿ya? Ese es como primer consejo: nunca descansen en que solo por proteger con elementos de protección personal se salvaguarda el riesgo completamente, ya que, como les mencioné, tienen limitaciones. Por ejemplo, un visor que resista material incandescente, ya vieron que la adherencia no tiene que ser mayor a 5 segundos, o sea, no porque resista material incandescente significa que yo pueda sumergir el rostro dentro de una piscina llena de metal fundido, ¿ya? Por absurdo que suena, creo, el ejemplo creo que es ilustrativo en ese sentido. También el apoyo de la selección siempre debe considerar guías generales y elegir en base al riesgo particular, ¿no? En general, los programas de prevención de riesgo tienen que considerar los principios técnicos fundamentales: siempre qué agentes de riesgo están presentes, qué lesiones potenciales se pueden generar, cuál va a ser el tiempo de exposición a ese riesgo, ¿ya? Eso como líneas generales en cualquier programa de protección o de prevención se debe tener bien mapeado y bien cuantificado horas de exposición y bueno, y qué agentes a veces se combinan, ¿no? Puede haber neblina, puede haber maquinaria energizada, entonces lo importante es ahí considerar todas las variables para elegir el mejor elemento que complemente, junto a otras medidas, protocolos de trabajo, instrucción, la protección de la salud, en este caso de los operarios y trabajadores. También se debe tomar en cuenta la comodidad del usuario. Esto a veces se pasa un poco por alto, pero en general mi experiencia de campo dice que a mayor comodidad o confortabilidad de los usuarios y de adaptación en el fondo de
los elementos de protección, o sea, que el casco converse quizás con el protector auditivo, con el respirador, con el protector ocular, etc. Eso aumenta notablemente la probabilidad de que el EPP se use de manera correcta, ya que si generan comodidad, el usuario va a encontrar la manera de usarlo de tal forma que él lo sienta más o menos cómodo, pero eso puede ir en desmedro de un uso correcto que al final compromete el comportamiento llegado al momento de proteger, ¿no? Entonces, acá hoy día ya existen diversidad de tamaños, tallas, para distintos tipos de personas, rostros, ¿no? Entonces, no es algo que se deba pasar por alto el tema de la comodidad del usuario. También, previo a la entrega de tanto protectores oculares, faciales o cualquier EPP, ¿no? El usuario debe conocer a qué riesgo se expone, ¿no? Qué medidas de protección, prevención, cuáles son las limitantes de estos elementos. Si bien protegen, tienen cierto rango de protección, o sea, no, por ejemplo, un visor de impactos, ¿no? que sea capaz de no va a resistir una explosión cercana. O sea, en ese sentido, todos tienen limitaciones y es importante que el usuario las tenga presentes, ¿no? Siempre en general recomendamos llevar un registro de esto, de cuándo se entregó, si se entregó las instrucciones, si se recibió la capacitación, instrucciones de uso, cómo se inspecciona el equipo. Si finalmente la inspección siempre debiese ser previo al uso de cualquier elemento de protección. Cómo se mantiene, cómo se guarda, cómo se limpia, ¿no? Lo que ya les mencionaba, las advertencias, las precauciones y las limitaciones del mismo. Qué tipos de riesgos son los que el equipo protege y hasta qué nivel llega, ¿no? Hay de nuevo, por más sofisticado que sea el EPP, siempre va a tener limitaciones. Eso es inherente, o sea, aún no existe protección total personal o un elemento de protección total, siempre va a estar limitado por la materialidad o por, bueno, las condiciones o el mismo riesgo, ¿no? Y también, ¿qué significado tiene el marcado? En este caso, los protectores oculares vienen marcados en general en la parte del lente. A ver si acá tengo un ejemplo que darles. Segundo. Sí, Estamos bien, estamos bien. estamos bien. Te vemos. Acá, Sí, sí, sí. si se ve, en general tiene una marca ahí. Cada Sí, una de esas cosas significa algo, ¿ya? ajá. Y bueno, lo vamos a ver ahora. En general, en Argentina, si bien IRAM es el órgano responsable de velar por el cumplimiento normativo de protectores, en este caso oculares, nosotros, el marcado se basa en la normativa europea, en particular la normativa, la EN 166, ¿no? Y la EN 166 requiere estos 11 puntos de marcado que se deben cumplir, ¿no? Entonces, primero, ¿qué clase de protección brinda? Si es soldadura, no tiene un número asignado. Si es protección ultravioleta, 2 a 3, ahí va a depender, como vimos delante, de la longitud de onda a la cual esté, si es VC, VB o VA. Infrarrojo, se marca con un número 4, y solares 5 o 6, también dependiendo del rango de exposición, ¿no? La identificación del fabricante, bueno, eso hay un sinnúmero de fabricantes y cada uno se hace notar dentro de su producto, ¿no? La clase óptica, muy relacionada con el punto 1, soldadura, ultravioleta, infrarrojo, solares de uso laboral, soldadura con factor de transmisión luminosa variable, y cada una de ellas está regulada en otra norma. Acá, si hubiese entrado en detalle en cada una de ellas, creo que podríamos hablar un par de horas al respecto, pero se las enumero desde la EN 169 hasta la EN 172 respectivamente. Y esas son las que contienen las clases ópticas que requiere, en este caso,
el protector, ¿no? La resistencia mecánica, esto habla de los impactos, ¿no? De solidez mínima, que no tiene ningún símbolo, hasta la solidez incrementada, que va de la S, impacto de baja energía, la F, impacto de media energía, que es B, y impactos de alta energía, que es la letra A. Para que tengan una idea, los protectores que tienen resistencia balística, que son impactos de alta energía, están marcados con la letra A, ¿ya? Ahí el tipo de impacto se mide en metros por segundo y hay testeos para determinar aquello, ¿no? En quinto lugar, si es resistente a un arco eléctrico, básicamente el golpe de calor que les mencionaba, si aplica, se pone un número 8. La no adherencia a metal fundido y la resistencia a la penetración de los sólidos incandescentes, si aplica, va con un número 9. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas, esto es básicamente las propiedades de antirrayadura o anti-scratch, lo pueden también ver generalmente en la literatura o en literatura sobre todo comercial, ¿no? de los ultra no scratch, van a ver de ese tipo, y si aplica, se tiene la letra K. En el fondo, si ustedes ven el protector y que tiene una letra K, eso quiere decir que tiene un tratamiento anti-rayaduras. Esto no quiere decir de que no se vaya a rayar, sino que es más resistente a ello, ¿ya? Resistencia al empañamiento. En general, si aplica la letra N, también esto puede ser antiempañante, también no fog en inglés, o ultra no fog, lo van a también ver en la literatura comercial. Ahí vi que Vanessa abrió su cámara, así que es momento de preguntas. Perdón, nos quedaba una preguntita más, que era la de qué pensaban sobre... Estamos igual con tiempo y la idea es después ir respondiendo a todas las preguntas, pero esto de las buenas prácticas que hablaste, queríamos saber cuán importante creían que son las buenas prácticas en todo esto que fuiste enseñándonos, que la verdad, José, es súper interesante porque quizás son de esos elementos de protección personal que menos hablamos, que por ahí que menos se ven, como en algunos casos no se usan tampoco tanto, pero los lentes, por ejemplo, que hasta usamos para otras cosas, no nos damos cuenta el nivel de protección, ¿no? Y más cuando, bueno, hay riesgos que son realmente complejos. Y es casi unánime, te diría, la respuesta. Por suerte estamos alineados, así que vamos bien. ¿Ya con esto podemos ir cerrando el primer bloque o cómo estamos? Sí, de hecho, Un termino poco más. acá y... termino acá básicamente con estos últimos puntos y podríamos abrir, si quieren, unos 5 minutos y después Genial. volvemos con las preguntas. Genial. Bueno, cerramos votación y bueno, por suerte la mayoría cree que son muy Claro. importantes, mucho importantes, así que eso está buenísimo porque estamos entendiendo todo. Así que te dejo continuar con tu presentación y cuando quieras hacemos el primer corte. Vale. Gracias. Bueno, me quedé en el antiempañamiento, claro, se aplica, tiene este tratamiento de que resiste que tiene propiedades antiempañantes con la letra N. Esto tampoco quiere decir de que no se pueda empañar el elemento, solo quiere decir que tiene una mayor resistencia también para ello. No va a ser si se dan las condiciones de calor, por ejemplo, alguien sudando mucho con un protector muy adosado, igual se puede eventualmente empañar. No se va a empañar inmediatamente, pero sí también puede ocurrir. Punto 9, esto ya es más accesorio si son oculares originales o de recambio. Esto es, por ejemplo, hay lentes que son intercambiables, entonces si viene con el original, ¿no? Va con una letra O, y si es de recambio tiene ese símbolo de varianza, o el griego creo que es la letra delta, mayúscula, y bueno, si no es eso, pero es una letra griega la que habla de variación, ¿no? Resistencia a partículas a gran velocidad y temperaturas extremas, acá es el mismo que el punto 4, en el fondo sí, solidez mínima, solamente que va de la letra T. Por ejemplo, una
un lente que tenga una resistencia a impacto de baja energía, pero de gran velocidad y temperatura extrema, va a tener el marcado de FT. Lo mismo que si el impacto es de media energía, pero a gran velocidad y temperatura extrema, BT. Y así, ¿no? En fondo es muy ligado al punto 4, solamente que se le pone la letra T seguido de la clasificación que está arriba. Y por último, el marcado de oculares laminados. Acá cito textual la norma porque creo que era difícil quizás resumir el concepto, entonces, pero dice que ciertos tipos de oculares laminados pueden requerir una orientación especial en la montura con el fin de colocar hacia el exterior las capas susceptibles de romperse de manera peligrosa. O sea, cuando yo fijo el lente en el soporte, digamos, del anteójono, tengo que tener, si hay algún material dentro de las capas del lente, ¿no es cierto? El lente se compone de varias capas, que su rotura puede significar peligroso, puede ser peligrosa para el usuario, tiene que estar debidamente marcado. En general va con una señal en la parte del puente nasal, ¿no? Ahí para evitar un montaje incorrecto en el armazón o en el cuerpo del lente o en la montura, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Así que, bueno, chicos, eso les traía hoy. Sé que hay muchas preguntas, Sí, no he sí, súper, visto, José. La así verdad que que muchísimas gracias bueno, por enseñarnos esto nuevo que estamos aprendiendo, que es seguir ampliando y profundizando sobre, bueno, elementos de protección personal que conocemos, que probablemente todos usamos, todos estuvimos en contacto y sin embargo, bueno, nos abrís un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Si te parece, para continuar, vamos a hacer un corte de 5 o 7 minutos y seguimos. Yo voy a aprovechar para invitarlos a participar del próximo seminario que vamos a organizar, y como estos saben que es en vivo, yo estoy tratando de compartir algo que todavía no me deja, pero ya esto lo voy a solucionar, acá estoy. Bueno, como saben, tenemos un próximo encuentro la semana del 2 de noviembre, vamos a hablar sobre protección respiratoria, ya pueden inscribirse, están abiertas las inscripciones tanto en la web de la Cámara Argentina de Seguridad como en la web de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Así que los esperamos para aprender sobre protección respiratoria. Y ahora sí, cortamos 5 minutitos hasta volver para seguir aprendiendo y respondiendo todas las preguntas que tienen. Gracias, José, y en 5 volvemos. Gracias.
Bueno, ahora sí, vamos a continuar con todas las preguntas que ustedes fueron haciendo y interactuando a través de la función que tenemos de preguntas y respuestas. La verdad que son un montón y vamos a aprovechar el tiempo con José, que lo tenemos de nuestro lado para poder seguir aprendiendo. José, ¿estás ahí? Aquí estoy. Genial, todavía no veo tu cámara, pero a ver, Creo que no tengo ahí los estamos. privilegios. Ahí sí. Sí, 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 ahí estamos. Ahí. Genial. Bueno, yo te fui adelantando algunas, si querés podemos ir respondiendo a esas o puedo ir así Sí, preguntándote ahora como vos mira, prefieras. acá estuve leyendo algunas y si prefieres parto desde la Sí, primera que tengo de sí, Vanina y así voy. sí, claro. Acá, bueno, Vanina pregunta cuál será la escala que se utiliza para valorar el nivel de gravedad de lesión en el ojo. La verdad que no existe una escala así propiamente tal, sino que es la lesión potencial que puede generar ese riesgo, ¿no? No hay, en ese sentido, no hay una medición absoluta de eso, sino que puede ser de algo leve como una irritación hasta algo complejo como la pérdida del órgano. Ahí no, en ese sentido no existe tal escala, ¿ya? Para, para tenerlo como un poco claro. Después, Héctor Montilla pregunta si existe anteojo de fabricación argentina de todos estos colores que yo les enumeré. La verdad, ahí desconozco. En general, lo que yo entiendo, la mayoría de estos elementos son importados. No, seguro existe algún proveedor en Argentina que los fabrique. Yo la verdad que ahí no desconozco, no sé si existe tal proveedor y si fabrica, qué cosas fabrica, ¿ya? Ahí, en ese sentido, un poco las disculpas, pero no tengo esa información en este caso. Acá la leí un par de veces desde Pablo y otros que decían que faltan los anteojos negros. Bueno, si lo dejé afuera, mis disculpas. Ahí quizás tengo el sesgo de que les hablé desde lo que puede estar cubriendo MSA en este caso y bueno, si existen los negros, la respuesta correcta era 12, así que también una disculpa a todos quienes contestaron bien y bueno, yo no lo incluí ya. Patricio Esberna dice si los transparentes con el reflejo del sol no le hacen nada a la vista. La respuesta es que sí, sí le hacen. En el fondo los transparentes están pensados para trabajos en interior, en oscuridad o en actividades que sean quizás al amanecer o al atardecer donde las condiciones lumínicas no son tan altas. En general, el transparente permite una luz visible al 96% casi, o sea, básicamente no filtra nada de luz, entonces exposición directa al sol con un lente transparente sí puede producir daño a la vista, ¿ya? Acá Cristian Fernández pregunta si la máscara facial para motosierristas recomiendan mallada completa o la combinada con malla y acrílico. Y ahí, bueno, va a depender, ¿no? En general, las de malla son las más utilizadas. Ahora, puede ser que algún tipo de actividad genere algún polvo un poco más fino, algún acerrín más fino que la malla no alcance a capturar. Y en ese sentido podría ser este complemento con acrílico una buena solución para ello. ¿Ya? Pero ahí la recomendación, más allá de lo... tiene que ver con el riesgo, en el fondo considerar el agente, lo que les mencionaba en la parte de buenas prácticas, qué agentes de riesgo son los presentes en ese sentido. Acá Roberto Ortiz pregunta, protección ocular ideal para el uso de grabadora láser. Entiendo que el láser va en lo que les mencioné del espectro de las radiaciones ionizantes y ahí creo que debiese consultarse qué cosas se trabajan con, con, con ese tipo de aplicaciones. Yo no lo toqué acá porque un poco también, al igual que el tema de la soldadura, las máscaras de soldar llamadas,
excede un poco mi conocimiento y yo lo que recomiendo es ahí asesorarse con una persona que realmente sepa o que haya interactuado con ese tipo de equipamientos anteriormente. Contar de los ensayos que se le hacen a los EPP, pero pregunta Lorena, entiendo que los ensayos tienen, hay distintos ensayos, obviamente está la prueba de impacto, que se pone el lente en una superficie, ¿no? Y se le deja caer a distintas alturas, a distinta intensidad, un peso o sea, este peso tiene una punta, no sé, en cierto ángulo, la verdad que no, alguna vez vi un video, no recuerdo bien, pero en el fondo con eso testean el tema de la penetración por caso de impacto, ¿no? Para otras cosas se someten a estímulos de luz, ¿no? Para ver la transmitancia que tiene, cuánta luz deja pasar. Existen ese tipo de pruebas. Ahí yo recomiendo el tema de ensayo, en general está bien documentado. Si uno va a YouTube y pone ensayo de casco, no sé, de arneses incluso, deberían estar en el fondo documentados. Y si no, acudir a algún laboratorio. En general los laboratorios que yo hace poco estuve, bueno, participé en Intersec en Buenos Aires, y fui al laboratorio, no recuerdo el nombre, pero que queda en las afueras, me parece que era chino, mira, Sí, Shinsuke, uno de ensayos, ¿no? Shinsuke, ese mismo. Sí, ese, sí. Ahí hacen diferentes pruebas, bueno, desde tubos de luz, electrodomésticos y también elementos de protección. En general los laboratorios tienen eso mucho más claro de que lo que puede hacer un proveedor de los elementos, ¿no? En general el proveedor se preocupa de que un organismo le certifique o le avale eso, que el protector cumple con tal o cual normativa, ya sea la AN, la ANSI o CSA, bueno, hay tantas normativas como países, ¿no? Después Damiano Celtis pregunta que en Chaco, en Paraguay, mucho el protector de malla en la industria forestal, pero tiene el inconveniente que no retiene la totalidad del acerrín, porque es madera dura, ¿no? Entonces más polvo. Acá recomiendas también el uso del barbijo, sí, de todas maneras, siempre mayor protección puede ser mejor, en este caso mejor, y una máscara de acetato, me imagino que va en línea con la pregunta anterior, una máscara clínica, si el acerrín que se produce no logra ser capturado por un protector de malla, puede ser una buena práctica, un buen consejo complementarlo, ¿no? Las caretas son máscaras para César Javier Ramón Mercado, un gran nombre. Las caretas o máscaras para soldaduras fotosensibles son obligatorias. Entiendo que todo trabajo con soldadura fotosensible sí requiere protección, si no el daño puede ser permanente hacia la vista. Acá Samuel Tilkin no es una pregunta, pero tiene mucha razón en lo que dice que los EPP son la última barrera de protección. Obviamente eso, volviendo a lo que les mencionaba de la jerarquía del control de riesgos, el EPP siempre tiene que ser, uno tiene que tratar de prevenir cuanto más sea posible antes de entrar a proteger. Así que gracias ahí creo que esa frase lo resume muy bien. Gabriel Blanco pregunta si es necesaria la asistencia de un médico especialista para la asesoría de selección de un EPP ocular. La respuesta es no. El que debiese ser, la tarea de ese debiese ser el prevencionista de riesgos o higienista o el encargado de salud ocupacional. Él es el que debiese tener mapeado qué riesgos son los que uno se expone y en base a eso recomendar el elemento de protección. Lorena Wirs o Virs, dependiendo pregunta si la norma EN 166 es similar a la de IRAM 3630. Lo que yo entiendo que sí, que IRAM reconoce la norma, la EN, y en general por eso yo les mostré ese marcado, porque en el caso de mi experiencia
porque yo he trabajado con ellos, siempre los certificados cuando tratamos de ingresar un nuevo producto, son los que piden, son las de la EN, así que mi respuesta sí que es similar. Obviamente habría que tener una a una y poder tener la comparativa, pero sí, creo que son bastante similares. Acá Jorge Subelsa pregunta por si los anteojos de seguridad tienen algún tipo de aumento. Acá hay dos cosas, uno el lente como protector y el lente de prescripción oftalmológica. Yo mencioné, en general la prescripción oftalmológica es recetada por un doctor, un oftalmólogo en este caso, y en el fondo, si los trabajadores necesitan, para cumplir sus labores, contar con su prescripción oftalmológica, lo que deberían usar es o un sobrelente, es decir, un protector que le permita usar en conjunto con su lente, por ejemplo, así bien burdo, porque esto no es un sobrelente, pero estos son los míos, y sería así, ¿no? Con otro lente que vaya encima, que la primera protege y el otro me asiste la vista. Y si no, los que mencioné también, el inserto óptico, que en el fondo yo ajusto mi prescripción al inserto y lo puedo poner dentro del protector, ¿ya? Riesgo biológico, un punto aparte, pregunta Marisa Gómez. Por riesgo biológico entiendo algo como peligro de contagio, pero de algún tipo si se trabaja. En general, los riesgos biológicos entiendo que la protección que se ocupa son trajes y ya cubren completamente, o sea, trabajar en laboratorios que manipulen bacterias o virus o ese tipo de cosas requieren una protección ya mucho más, ¿cómo decirlo?, especializada. Así que sí, es un punto aparte, al igual que lo que les dije de las radiaciones ionizantes y las máscaras de soldar, que son en sí mismo un mundo aparte, ¿no? Mariana Arrazubieta pregunta por la frecuencia de cambio de lentes, si se recomienda algo. Eso va a depender en la intensidad de uso, la agresividad de los ambientes o de los riesgos, y las condiciones de almacenamiento y cuidado, ¿no? Ahí no hay una norma o un tiempo determinado. Puede ser que el elemento dure 6 meses, un año, o que haya que cambiarlo cada 3 meses o incluso con una frecuencia mayor. Ahí va netamente a depender de lo que te mencioné, de los agentes, de la intensidad de uso, del cuidado que se le dé. Y eso, generalmente la frecuencia viene dada por la inspección. Por eso les mencionaba, la inspección es bien importante. Ahí uno detecta si el elemento está o no en condiciones antes de someterse al riesgo de cumplir o no con lo que está diseñado. Para trabajar con desmalezadoras, motosierras, se recomienda el uso de anteojo, antiparra, protección facial. Sí, siempre el uso de anteojo, sobre todo en actividades al aire libre, se recomienda. Como les mencioné, la protección facial es un protector secundario, o sea, va en complemento con otro, y ahí de nuevo quizás un poco majadero suena excusa, pero va a depender de los agentes en riesgo de los cuales estemos expuestos, ¿ya? Acá, bueno, Francisco Laroca también habla de los protectores de color negro, complementa que se usan para el sol en horas de construcción en pavimentos, así que ahí, bueno, nuevamente, gracias por la acotación, lo incluyo dentro de futuras presentaciones, me voy a encargar de mencionarlo dentro de la paleta de colores que existe. Beatriz en Baruqué, ¿qué protectores de ojo recomiendas para realizar tareas de cableado de fibra óptica? Ya, ahí nuevamente va a depender, por ejemplo, si el cableado se hace en altura, generalmente se recomienda una antiparra, ya que eso impide que se caiga el protector, ¿no?, de la cabeza, se fija por el tema de obviamente estar sobre nivel de piso, y
Y la recomendación no te la tiene que dar quizás el proveedor o el fabricante, sino que te la tiene que dar la persona especializada de seguridad. Ahí yo la verdad que de fibra óptica desconozco, no sé si al quebrarse produce alguna partícula o algo, ahí lo desconozco. Lo que sí podría recomendar es asesorarse con alguien que trabaje con aquellos elementos y complementar. Lo que sí se me ocurre, como te decía al principio, es que si este trabajo de cableado se realiza en altura, lo más probable es que se necesite una antiparra más que un anteojo. ¿Cuál es el protector ocular para uso en la industria de GLP o gas licuado llenado de garrafa? En general, en la industria de los hidrocarburos es más utilizada las antiparras, esto por el sello, ¿no? Ya que, como les mencionaba, los vapores de los hidrocarburos es posible que consuman el oxígeno circundante al ojo y puedan producir alteraciones. Así que el protector ocular yo en este caso recomendaría, o cuál es el que más se usa, una antiparra y principalmente por el sello, ¿ya? Ahí preocuparse del sello, que impida que los vapores consuman el oxígeno en la zona de los ojos. Utilizar los lentes de seguridad en todo el turno de trabajo, 6 horas en actividades no tan riesgosas de operación, puede causar lesiones a la vista. Acá creo que la respuesta, o sea, la pregunta debiese ser al revés. Si no utilizar el lente durante esos turnos puede causar lesiones a la vista, y de nuevo va a depender de la actividad, la naturaleza de la actividad y los agentes de riesgo. Si, en general, si a ti te piden utilizar o está descrito o te entregan el elemento de protección, es para que lo uses. Entonces, yo sé que un turno de 6, 8 horas con un elemento de protección puede ser bastante incómodo, ya se resiente el puente nasal, las orejas, etc. Si está descrito que debes usar el elemento de protección, es mejor usarlo. Y si este puede causar o no lesiones a la vista, va a depender de qué tan idóneo sea ese elemento para ese trabajo en particular. Acá Luis Antonio me felicita. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Y una inquietud, si bien es algo de sentido común, querría saber cuál es la recomendación que haría ante la siguiente situación. Personas que utilizan protección facial ocular necesitan distintos tipos de lentes, cerca, medio y lejos, por lo cual se presenta una complicación y riesgo asociado a la tarea cuando la persona necesita esa adecuación. Y es complejo realizar el cambio de lentes. ¿Qué es lo más recomendable? Acá entiendo que hay dos cosas. Uno es la parte de la protección y otro es la parte del enfoque, ¿no? de trabajar cercano a la fuente o alejándose de ella. En el caso de que existan alteraciones a la vista, es decir, de que yo no pueda enfocar bien en ciertas distancias y necesite en este caso asistencia de un lente oftalmológico, debería usarse eso en conjunto con los elementos de protección. Mencioné hace un rato el tema del sobrelente de inserto óptico. Ahí, si se requiere estar cambiando constantemente de protector, en el fondo, por interpretar acá ya, quizá si me tengo que estar todo el tiempo levantando el visor y cambiando el elemento de un punto a otro, quizás habría que evaluar la tarea o ver si existe otra manera de evitar la interacción entre sacar y poner elementos, ya que en esa interacción de repente uno puede estar tan concentrado en la tarea que funciona como en todo orden de cosas. A veces uno entra como en este piloto automático, ¿no? Entonces puedo incluso levantar, ponerme el protector y no bajar la careta. O sea, hay distintos tipos de situaciones. De lo que interpreto, si se requiere excesiva interacción con los elementos de protección, quizás habría que preguntarse, volver, cómo hacemos más segura esta tarea o cómo podemos plantearla de manera tal de que no exista tanta interacción con el elemento de protección, solamente que yo me proteja hasta que termine la labor para la cual estoy asignado, ¿no?
¿cuál es la efectividad de la protección de la máscara facial para el impacto ante la rotura de un disco de amolado? Ahí va a depender de la velocidad, en el fondo, y eso te lo da el marcado de los elementos. Si la rotura significa un impacto a alta velocidad, ahí habría que buscar un protector que esté diseñado para aquello. En este caso la letra F sería para altas velocidades, pero de nuevo va a depender la rotura, qué velocidad o qué cosas implique, ¿no? Pero así, en impacto, si uno quiere, por decirlo coloquialmente, irse a la segura, debería siempre elegir el F, siempre que esos ya tienen más resistencia balística, ¿no? Podrían resistir incluso un balín de metal disparado con un arma. ¿Cómo se debe limpiar la máscara facial? ¿Qué elementos o sustancias se deben utilizar? En general, las máscaras faciales o los elementos de oculares o faciales siempre con una solución acuosa, ¿no? Y con un paño de microfibra o algo que no impida que el movimiento de limpieza raye el elemento, ¿no? En general, en la entrega de esto por parte de los proveedores siempre incluye recomendaciones de este tipo de cómo guardar y también cómo almacenar, que no es menor, ya que muchas veces los elementos, si yo dejo por ejemplo el lente de esta forma, apoyado contra una superficie, es mucho más probable que se raye que si yo lo pongo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Así que ahí la recomendación es ver qué, valga la redundancia, recomienda el fabricante, en este caso, de cómo mantener el equipo o el elemento de protección. El tema del empañamiento es algo que acompaña siempre, toda la razón. ¿Y cuál es el material que es menos propenso a empañarse? Acá lo pregunta Oscar Pecho. La verdad que de materialidad no sabría contestarte cuál es el material menos antiempañante. Lo que sí es fijarse de que el elemento cumpla con, en este caso, con si no me equivoco, era la clasificación N, de que es un elemento antiempañante, y ahí pueden existir diferencias ya entre las distintas marcas de las propiedades de anti-empañamiento que tengan. Si está marcado con la letra N, te da una base, ¿no? De que no se va a empañar bajo ciertas circunstancias ya más especiales o que excedan, pero ahí el comportamiento va a depender ya de cada marca. Entonces, puede existir que hay algunos más antiempañantes que otros, pero ahí ya no voy a recomendar un competidor porque a mí tampoco tengo el conocimiento de cuál es más antiempañante. Sí, en materialidad no hay excede, la verdad que no sabría aconsejar cuál es el más antiempañante. Yo no te quería ir interrumpiendo, José, pero está muy bien. Está claro que las preguntas, bueno, muchas veces tienen que ver con contextos, con una diversidad que es muy difícil poder responder con la responsabilidad que uno siente de responder el conocimiento, con lo cual, si hay preguntas que quieran seguir haciéndonos, porque claramente las tendremos que averiguar o conectar profesionales de esos rubros también, porque hay cuestiones muy específicas que bueno, hay que investigarlas, les vamos a responder por mail. Vos, José, la verdad que te felicito porque de todo tenés una respuesta, o sobre todo esta capacidad de reflexionar sobre los puntos, que creo que es lo más importante, la posibilidad de hacernos preguntas para seguir profundizando, porque probablemente muchas respuestas no estén siempre, pero la capacidad de seguir haciéndonos preguntas creo que es lo que nos hace aprender todo el tiempo, ¿no? Así que eso, gracias. Ya estamos casi con las últimas, ¿no? Sí, creo que quedan las últimas, no sé, 8 o 10. Acá Estamos bien. pregunta Julio Martins por el caso de un herrero que debe trabajar con anteojo más protección facial en tareas de amoladora y o soldadura. En el caso de la amoladora, sí,
yo recomendaría tanto protección ocular complementada con protección facial, sobre todo por el tema de los proyectiles que puede generar esa tarea. Y en el caso de soldadura, ahí, bueno, como les dije, la soldadura es un tema en sí mismo y si va, en este caso, debería usar una máscara facial diseñada especialmente para aquello que tiene otras propiedades, ¿no? Así que la respuesta es sí, debería trabajar con un anteojo más protección facial. ¿Cómo se pueden proteger los anteojos de seguridad que usen el envoltorio? En general, la protección, el cuidado básico es, bueno, limpiarlo con un paño suave que no produzca, bueno, rayaduras, ¿no? Y obviamente preocuparse que el lente, que es la parte que hoy día nos protege, el resto se ocupa de montura o para la sujeción del mismo, que el lente no quede en contacto con alguna superficie, ya que el roce es lo que generalmente puede terminar dañando el elemento. En ese sentido, existen estuches de anteojos pensados para esto, para alargarle la vida útil al elemento. Buenas tardes de Chilecito, esto es Alejandra Cortés, no sé si Chilecito debe ser en La Rioja, me imagino una provincia allá en Argentina. Sí, sí. No la Sí. conozco, ojalá algún día asistir. Cuando ya vamos a inventar algo para que vengas. Claro, máscara para el proceso de aceite de cannabis, de THC y CBD, ahí nuevamente no, la verdad que nunca no conozco los riesgos de esa industria o de la confección de ese aceite. Así que mi recomendación nuevamente es asesorarse con quien sí conozca el proceso y por ende conozca los riesgos asociados a aquello, ¿no? Ahí, una disculpa, pero yo esa industria lamentablemente aún no la conozco. Referido a soldadura, ventajas y desventajas de visor fotosensible que se oscurece cuando... Ya, acá nuevamente los visores de soldadura tienen sus propias propiedades, hay algunos electrónicos, hay algunos que se oscurecen o otros que reaccionan a la luz, como sería como un efecto fotocromático, ¿no? Que a mayor luz se oscurece la lente y viceversa, a menor luz se aclara. Ahí creo que va a depender de qué tipo de soldadura sea y en base a eso elegir el protector adecuado, ¿ya? No, ventajas y desventajas, va a depender si la radiación lumínica de la soldadura es de golpe o va aumentando progresivamente. Ahí, por eso la naturaleza de la labor y el agente de riesgo es la que determina la elección correcta del EPP. Link de asistencia, pueden visitar la página de MCA. Ahí pueden encontrar recursos de contenido, también soluciones y también consultas técnicas. También pueden encontrar información al respecto de a quién escribirle para que solucione ello. Acá no voy a compartir ningún link por ahora, pero sí les dejo la invitación hecha. En general no es difícil encontrarnos, así que los animo a que lo hagan. Gracias, José. Bueno, creo que respondimos, es el seminario, el encuentro que más preguntas se hicieron y más respondimos, así que estamos haciendo un récord de aprendizaje con preguntas y respuestas. Bueno, gracias principalmente a vos, José, por todo este tiempo, la preparación. Quiero decirles que como todo es muy rápido entre todas las cosas que se hacen, y José fue súper predispuesto para poder dar este tema que es muy específico, que hay pocos especialistas en el tema y que ponerlo a disposición y poder compartir, intercambiar, es muy valioso para nosotros. Así que gracias, José, por tu tiempo, por toda tu dedicación para que esto sea posible. Gracias a todos los que se han conectado, que respondimos todas las preguntas y más, porque José ha sido muy honesto y muy generoso con el tiempo y con la disposición de la información. Como él les dijo, pueden seguir escribiendo o conectándose o pidiéndonos también el contacto a nosotros.
que estamos a disposición para conectarlos. No sé si falta alguna pregunta, yo no quiero que se ofenda a nadie porque leímos todas, ¿no? Ahí, sí, no, ahí vi que hay alguien que puso mi pregunta acá. Ricardo Luis Heredia, creo que fue, ¿no? Ay, no se enoje, sí. Ricardo, ahí está, No, arriba, Ricardo, dice, acá recomendar una antiparra. Ahí está. Para agentes sí. líquidos, ácidos o alcalinos. Mira, recomendar ya es más comercial. Sí te puedo decir que en mi caso en MCA sí contamos con antiparras para eso, y te invito a visitar nuestra página y buscar por esa aplicación, y seguro vas a encontrar el producto que andas buscando. Bien. Las últimas, Juan Alberto Aguirre, corte de hierro, además de gafas, importante. Sí, mira, como te decía, el protector facial va siempre en complemento, y en este caso más no es necesariamente peor o mejor, pero de nuevo, creo que ahí los especialistas de seguridad de cada una de estas industrias tienen la respuesta para aquello. Y Ramón, consulta por riesgos biológicos en materia de protección facial. Acá entiendo que en el cementerio es un tema más de gases que de partículas o impacto o ese tipo de cosas, así que creo que tu pregunta va más en general con protección respiratoria. Hay solamente ese alcance, ¿no? Y en el caso de remoción de tierra o movimiento de tierra, un protector facial de malla en complemento con otro anteojo de protección ocular de acuerdo a las condiciones lumínicas que enfrente, bastaría en este caso. Bueno, chicos, los dejo agradecido por la invitación. Muchas gracias, espero les haya servido. Sin dudas, sin dudas. Otro día, muchísimas gracias, de verdad. Te vamos a seguir en las redes, seguro, si estás por ahí también. Gracias de nuevo a todos los que se conectaron, a todos los que, hicieron posible que este encuentro sobre protección ocular y facial se lleve adelante. De nosotros, como saben, nos vamos a seguir viendo en los próximos que siguen. De nuevo, gracias, José, por tu tiempo, por toda tu predisposición para trabajar y para poder, aprender con vos en este encuentro que tuvimos hoy. A los que están del otro lado, como siempre les decimos, esto hace sentido si ustedes están conectados, si ustedes tienen inquietudes, y todo lo que pasó hoy es gracias a ustedes, a la participación y a todas las preguntas, consultas que surgen a partir de estos temas, que siempre nos vamos dando cuenta que hay más para aprender, más para conocer y más para actualizarnos. Así que gracias a todos, les mandamos un saludo enorme y nos vemos la próxima, en el próximo encuentro. Les voy a compartir para que recuerden quienes están interesados en participar en el próximo encuentro que tenemos en noviembre, para que puedan participar también, se puedan inscribir y puedan ser parte de este ciclo. Muchas gracias a todos los que ya participaron y vienen participando. Y a los próximos los esperamos el 2 de noviembre en el encuentro de protección respiratoria. De nuevo a vos, José, gracias por toda tu predisposición y nos estamos viendo pronto. Un abrazo a todos, que tengan muy buena resto de semana. Saludos desde Valdivia. Gracias, desde Valdivia, desde Buenos Aires. Gracias, nos vemos pronto. Chau. Gracias.